Hola, hola, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén súper bien con la energía al 100%, listos para adentrarnos en un chismecito, pero de esos que nos gustan, de los que nos hacen pensar y hasta debatir un poquito. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo, un cruce de personalidades que francamente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Y es que, ¿quién no ha oído hablar de la bomba que ha estallado entre nuestros queridos Can Yaman y Demet Özdemir? Pero eso no es todo, porque la cosa se pone aún más interesante cuando añadimos a la ecuación a nuestro talentoso cómico y cantante Ozan Koç. Sí, han oído bien. Vamos a desgranar la reacción de Ozan Koç ante la posible relación, o la confirmación, o lo que sea que esté pasando entre Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense para un viaje de especulaciones, confirmaciones veladas y reacciones que no tienen desperdicio. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a este humilde canal, le den a la campanita para que no se pierdan nada de lo que se viene, porque créanme, aquí siempre hay algo que contar. Bueno, empecemos por el principio, ¿verdad? La noticia de que Can Yaman, el galán que ha conquistado corazones a nivel internacional, podría estar en una relación con Demet Özdemir, la hermosa actriz que conocimos en Erkenci Kuş, ha sido uno de los temas más candentes de las últimas semanas. Y es que, seamos sinceros, esta pareja tiene ese algo, esa química que traspasa la pantalla y que nos hace suspirar. Los rumores han sido un constante ir y venir, con avistamientos juntos, likes misteriosos y declaraciones ambiguas. Pero lo que realmente ha encendido las redes sociales y ha puesto a todos a investigar ha sido la reacción de Ozan Koç. Para quienes no lo ubiquen del todo, Ozan Koç es una figura importantísima en el panorama turco, conocido por su humor contagioso, sus canciones pegadizas y últimamente también por su vida personal, que ha estado bajo el escrutinio mediático. Y aquí viene lo interesante, Ozan Koç y Demet Özdemir tuvieron una relación que, aunque terminó, dejó una huella. Por lo tanto, cualquier movimiento de Ozan Koç en relación con la vida amorosa de Demet, especialmente con alguien tan mediático como Can Yaman, es de suma importancia. Las especulaciones sobre la reacción de Ozan Koç comenzaron cuando se le preguntó directamente en un evento público. Las cámaras, los micrófonos, la gente esperando la respuesta, todo un escenario digno de película. Y Ozan, con esa picardía que lo caracteriza, no defraudó. En lugar de negar, esquivar o dar una respuesta genérica, optó por un camino más sutil, pero a la vez más revelador. Se rumorea, que ante la pregunta sobre Can Yaman y Demet, Ozan Koç habría sonreído de una manera particular, de esas sonrisas que dicen más que 1000 palabras. Algunos interpretan esa sonrisa como resignación, otros como una especie de «ya era hora», o incluso como una muestra de madurez. Lo cierto es que su reacción no fue de enfado, ni de tristeza, ni de incomodidad evidente. Al contrario, pareció mostrar una actitud más bien relajada, como si estuviera al tanto de la situación y la aceptara con cierta indiferencia o incluso con un toque de buen humor. Pero vamos a profundizar un poco más en esto. ¿Qué significa esa reacción? ¿Qué implicaciones tiene para la opinión pública y para los fans de estos artistas? Cuando un ex, por así decirlo, reacciona de forma tan enigmática ante la nueva pareja de su expareja, suele generar una oleada de interpretaciones. Si Ozan Koç hubiera dicho «no me importa», sonaría un poco a que sí le importa. Si hubiera dicho «les deseo lo mejor», sonaría a un poco forzado, ¿no creen? Pero su reacción, esa sonrisa misteriosa y un posible comentario escueto como «les deseo felicidad», o algo similar, deja la puerta abierta a múltiples lecturas. Podría ser que él realmente haya superado la etapa con Demet y, como persona madura que es, esté genuinamente feliz por ella. O quizás, y aquí es donde entra la parte más jugosa de la especulación, podría ser una estrategia para desviar la atención, para no verse involucrado en un drama innecesario, o incluso, y esto ya es cruzar la línea de la imaginación, una forma de decir «yo también he pasado página y tengo mi propia vida». Imaginen el escenario, paparazzi por un lado, cámaras de televisión por el otro, y Ozan Koç, con su traje impecable y su carisma habitual, enfrentándose a la pregunta del millón. La presión debe ser inmensa. Y su respuesta, o su falta de respuesta contundente, es precisamente lo que ha alimentado la conversación. En las redes sociales, los fans se han dividido. Unos defienden la postura de Ozan como la de un caballero que respeta la nueva relación de su expareja. Otros, más suspicaces, ven en su actitud una señal de que quizás aún guarda algún sentimiento o que le sorprende la elección de Demet.
Y luego están los que simplemente disfrutan del espectáculo, de ver cómo las vidas privadas de las estrellas se entrelazan y generan debates apasionados. Es interesante analizar cómo los medios de comunicación turcos, y por extensión los internacionales, han amplificado esta noticia. Una reacción aparentemente pequeña, una sonrisa, una frase corta, se convierte en un titular. Y esto nos lleva a pensar en el poder de la imagen y de las palabras en la era digital. Un gesto o una mirada pueden ser interpretados de mil maneras, y cada uno de nosotros, como espectadores, proyectamos nuestras propias experiencias y expectativas en esas reacciones. Para algunos, la reacción de Oğuzhan Koç es una clara señal de que todo está bien, que ha superado la ruptura y que mira hacia adelante. Para otros, esconde una sutileza, una capa de emociones que aún no se ha revelado por completo. Y no podemos olvidar el contexto de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos son figuras públicas muy queridas, y su posible romance ha sido un sueño para muchos de sus seguidores. La noticia de que están juntos, si es que se confirma oficialmente, es emocionante para ellos. Y en este escenario, la reacción de Oğuzhan Koç se convierte en un elemento más de esta historia. Es como una escena adicional en una película romántica, donde el ex aparece y su actitud puede añadir un toque de drama o de comedia, dependiendo de cómo se mire. Ahora, pensemos en las diferentes posibilidades. Si Oğuzhan Koç realmente está feliz por Demet, sería un ejemplo de madurez y de cómo mantener una relación cordial tras una ruptura. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo se vuelven un circo mediático, ver a alguien comportarse con tanta elegancia sería refrescante. Por otro lado, si su reacción oculta algo más, si hay un atisbo de incomodidad o de sorpresa, también sería humano y entendible. Todos hemos pasado por situaciones donde nos encontramos con exparejas y, seamos sinceros, no siempre es fácil mantener la compostura más allá de la cordialidad básica. Lo que sí queda claro es que Oğuzhan Koç ha sabido manejar la situación con maestría. No ha entrado en detalles, no ha avivado el fuego, pero tampoco ha negado la importancia del tema. Su actitud ha sido la de alguien que conoce su valor, que ha seguido adelante con su vida, y que no se deja perturbar fácilmente por los asuntos ajenos, aunque estos involucren a una expareja y a una figura tan prominente como Can Yaman. Es esa habilidad para mantener la calma y la compostura ante la presión mediática lo que lo hace tan interesante de observar. Además, esta situación nos permite reflexionar sobre las diferentes etapas de una relación y de una ruptura. Cuando uno termina con alguien, es natural que haya un periodo de adaptación. Y cuando esa persona rehace su vida sentimental, la reacción de quien estuvo antes es un punto de interés para muchos. Oğuzhan Koç, al ser una figura pública, ve su reacción amplificada y analizada al milímetro. Pero en el fondo su actitud podría ser un reflejo de lo que muchos sentiríamos en una situación similar, aunque no tuviéramos los focos encima. Creo que lo más importante de todo esto es que, independientemente de lo que haya detrás de la sonrisa de Oğuzhan Koç, él ha elegido una forma de responder que es, a la vez, prudente y cautivadora. No ha dado titulares sensacionalistas, pero ha conseguido que todos hablemos de él. Y eso, amigos míos, es todo un arte. Nos deja pensando, nos da pie a imaginar, y nos recuerda que incluso en el mundo del famoseo, hay espacio para la sutileza y para la elegancia. Para concluir, podemos decir que la reacción de Oğuzhan Koç ante la posible relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido un auténtico enigma envuelto en una sonrisa. No ha habido declaraciones explosivas, pero sí suficientes matices para mantenernos a todos intrigados. Ya sea que se trate de una muestra de madurez, de resignación o de una estrategia para mantenerse al margen, lo que sí es cierto es que Oğuzhan Koç ha demostrado una vez más su habilidad para navegar las aguas turbulentas del mundo del espectáculo con un estilo propio. Nos ha recordado que a veces las respuestas más interesantes no son las más directas, sino aquellas que nos invitan a reflexionar y a sacar nuestras propias conclusiones. Así que, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de este apasionante análisis. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desgranando este fascinante episodio del mundo del corazón. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál creen que es la verdadera intención detrás de la reacción de Oğuzhan Koç? ¿Les parece que es una muestra de madurez o que esconde algo más? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios, así que no se queden callados y dejen volar su imaginación. Y si este vídeo les ha parecido tan interesante como a mí, no olviden darle un buen me gusta, irlo con todos sus amigos para que también se enteren de este chismecito,
y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis, y sobre todo con mucho más para compartir con ustedes. Un abrazo enorme para todos.